Soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo. Tu nombre era más tonto, como Rex. Quentin Tarantino disfruta sorprender al público, pero en Había una vez en Hollywood se superó. Quienes conocían la historia de Sharon Tate esperaban lo inevitable, y quienes conocían a Tarantino se preparaban para el final más brutal y realista que pudiera imaginar. Pero nadie esperaba ese final. ¡Maldita sea! Pero había otra categoría de espectadores, aquellos que no sabían nada sobre la tragedia que le ocurrió a la esposa embarazada de Roman Polanski. Para ellos, la película fue solo 2 horas de introducción para 15 minutos de acción. Pero tanto unos como otros, al terminar de ver la película, probablemente se preguntaron, ¿qué fue eso? ¿Qué quiso decir Quentin Tarantino? En este análisis mostraré cómo el director reveló el significado de la película con varias pistas que pocos notaron. Entonces, ¿de qué trata realmente Érase una vez en Hollywood? Las películas de Quentin Tarantino a menudo son percibidas por muchos como un producto de entretenimiento, una mezcla de personajes llamativos, escenas memorables de violencia, diálogos ingeniosos y conversaciones interminables sobre todo y nada a la vez. Y hay que admitirlo, Tarantino es un maestro en eso. Sin embargo, casi siempre tras esa superficie hay reflexiones sobre poder, violencia, destino y sociedad. Solo hay que saber dónde mirar y escuchar. Érase una vez en Hollywood. Es ese tipo de película. Rick Maldito Dalton. Nadie llamaría a esta película vacía o sin sentido, pero interpretar su significado presenta dificultades. Lo más probable es que solo el propio Tarantino entienda completamente todos los significados ocultos y referencias con los que llenó generosamente su película, pero eso es precisamente lo que intentaremos hacer hoy. Quentin siempre ha sido un maestro para contar historias, y en esta película hay al menos 3 de ellas. Rick Dalton es una estrella del pasado. Hasta hace poco era el rostro de exitosas series de televisión, pero Hollywood ya cambió de escenario, y ahora su carrera va cuesta abajo, lenta pero seguramente. Todos llegaron, mi canción terminó. ¿De qué hablas? ¿Qué te dijo él? ¿Qué? Me dijo la verdad, eso es lo que pasó. Se aferra a cualquier oferta, interpreta villanos en otras series y parece aceptar que su época de gloria terminó. Cliff Booth es su doble, su chofer y, para ser sincero, su único amigo de verdad. ¿Tienes un buen amigo? Hago lo que puedo. Cliff vive el momento sin pensar en el futuro ni preocuparse por el pasado. Es lo opuesto a Rick, tranquilo, seguro y sereno. Mientras Dalton ahoga su inseguridad en alcohol, Cliff disfruta el sol californiano, recorre los estudios, golpea a quienes se cruzan y baja los humos a actores engreídos. Esta es una historia de amistad, pero la película también incluye otra trama que empezó fuera de los bares y sets de Hollywood. Es una historia que trasciende la película. No hay amistad ni lealtad, solo miedo, violencia y horror. Si ven este video, ya saben lo que ocurrió con Sharon Tate, esposa embarazada de Roman Polanski y sus invitados. A mí me interesa otra cosa, porque precisamente esta tragedia se convirtió en el símbolo del final de los años 60 y en un evento emblemático para toda América. En la América de los 60, muchos seguían el lema de libertad, paz y amor, y el movimiento hippie, surgido a mediados de la década, llegó a su apogeo. La juventud protestaba contra la guerra de Vietnam y promovía el pacifismo. El verano del amor fue la culminación de este movimiento, una protesta cultural y sociopolítica que inició en 1967 en San Francisco y pronto se expandió a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Ámsterdam y Toronto. Miles de jóvenes se reunían en comunas, rechazaban normas tradicionales, buscaban despertar espiritual
Experimentaban con la conciencia y creían en un cambio mundial. A muchos les parecía que faltaba muy poco para que el viejo mundo colapsara, y de repente, una represión brutal. 5 adultos y un niño no nacido. Charles Manson y sus seguidores parecían hippies. Hablaban como hippies, pero no traían libertad, sino caos. El evento despertó al país al mostrar que tras lemas pacíficos podía esconderse crueldad y fanatismo. Hollywood antes se sentía seguro, pero de repente entendió que nadie está a salvo. Las celebridades, tras esa noche, prefirieron vivir tras cercas altas y protegidas por miedo al exterior. Antes se podía dejar las puertas del patio trasero sin llave y llevar a desconocidos por la carretera sin miedo. Solo voy a Westwood River. Bueno, aunque sea hasta allá, no somos personas orgullosas. Gracias. Todo cambió, incluido el cine. Hollywood dejó de ser un mundo de ilusiones y las películas alegres dieron paso a un cine más oscuro y cínico. Taxi Driver, Apocalipsis Ahora, El Resplandor, estas películas surgieron de la paranoia que vivió Estados Unidos en los 70, y Manson pasó a ser parte de la cultura popular y símbolo del fin de una era. La tragedia de Sharon Tate y la historia ficticia de Rick y Cliff son clave en Érase una vez en Hollywood, pero considero que para Tarantino son secundarias. Nos engañó hábilmente. Mientras seguíamos dos historias paralelas, la carrera en declive de Rick y el horror que se avecinaba en Cielo Drive, Tarantino insertó en el centro de esta estructura otra historia, la que tal vez le preocupa más que ninguna otra: la historia de Hollywood. Cliff se sienta al volante, enciende el motor y ahí está. 3 minutos de pura magia, 3 minutos en los que aparentemente no pasa nada. Un hombre simplemente conduce por Los Ángeles de noche, y aún así es el viaje más fascinante que he visto en el cine. El rugido del motor se mezcla con la voz del locutor de radio. El roce de las llantas se entrelaza con el ritmo del rock and roll, y por todas partes hay luces de letreros de neón. Y en algún momento ya no solo observas a Cliff desde afuera, ya estás junto a él en el asiento del pasajero. El viento despeina tu cabello, sientes el aire cálido y escuchas el zumbido de la autopista. Sientes el aliento de la ciudad y te sumerges en la atmósfera de una época lejana, en un lugar y un tiempo en los que nunca has estado, pero que de alguna manera te resultan nostálgicamente familiares. Este viaje no es solo ir de un lugar a otro. Se trata del tiempo, la época y la sensación de Hollywood, que vive su propia vida, siempre brillante y fascinante. La película tiene muchas escenas así. El viaje de Polanski con Sharon al club. Los viajes diurnos de Cliff por Los Ángeles. Brenda Lucy en el estreno de Los Ángeles sobre amor, odio y deshonra. Sábado por la noche en KDH TV. Cada una está hecha con amor, detalle y gran esmero. Aquí hay series icónicas, películas olvidadas y objetos comunes de la época. Okay. En esta película, el Hollywood de los 60 es un personaje con su propia historia. Y al final tenemos la historia de Cliff y Rick, la historia de Sharon Tate y está Hollywood con su propia historia.
Claro, sus caminos se cruzan, pero muchos espectadores sintieron que la película se desmorona por partes y que las historias están muy separadas, sin formar una imagen unificada. Si lo ves de cerca, notarás que no son tres historias distintas, sino reflejos de la misma idea. Una idea recorre toda la película, desde el inicio hasta la escena post-créditos. ¿De qué trata realmente Érase una vez en Hollywood? Empecemos con la historia de Cliff y Rick. Rick Dalton es el típico héroe de cine en pantalla. La ley de la casa. Protagonizada por Rick Dalton. Él suele interpretar tipos duros. Lo tomamos un poco antes, ¿sí? Está bien, tiene razón, de nuevo. Pero en la vida real es un debilucho que siempre se queja. ¿Cada vez sirve menos? Cada vez sirve para menos. Bebe en las noches y sufre resaca en las mañanas. Pues ¿para qué se la pasa bebiendo toda la noche? Otra vez se emborrachó, 8 cócteles. ¿Qué demonios le pasa? ¿Se le olvida el texto? Testo. Y siempre se queja de que su carrera se está yendo al traste. Eso es todo, mi historia terminó. Vive en una mansión lujosa, donde se prepara cócteles caros, pero siempre lo acompaña el miedo de que su tiempo ya pasó. 5 años en la cima del éxito, 10 años estancado y ahora rodando cuesta abajo. A su lado está Cliff, el rudo que Rick interpreta en pantalla. Pero él es un héroe de guerra. Un héroe de guerra, tranquilo, seguro, reservado. No se queja ni se preocupa por el futuro o el estatus. Hey. Soy tu chofer y chico de los mandados. No me quejo, disfruto llevarte y hacer cosas en la casa. Él no tiene alberca, papeles ni whisky caro. Vive en un tráiler con comida precocinada, pero parece autosuficiente. Conviven, ven películas, platican y asisten a rodajes. ¿Vas a entrar? ¿Vemos fútbol? Sí, yo también pensaba hacerlo. Aquí estoy yo. Por las mañanas, uno va al set a actuar como rudo y el otro arregla la antena de TV. Anoche el viento se llevó mi antena de televisión. Mientras estoy en el camerino, ¿puedes ir a mi casa a arreglarla? Está bien. Tipos como Rick representan a Hollywood y los como Cliff, los que hacen todo el trabajo ingrato y rutinario, son los que hacen que todo este organismo funcione. Eso es Hollywood. Las estrellas suelen triunfar no por ser las mejores, sino por estar en el lugar y momento adecuados. Vecino de un director famoso porque tuvieron suerte, porque jugaron golf con un productor o simplemente porque su rostro se ve bien en cámara. Mi vecino es el director más importante de Hollywood. Quizá juegue billar y salga en la próxima película de Polanski. Los luchadores reales, dobles, técnicos y personal quedan en las sombras. Hollywood es un mundo de ilusiones. Nada es lo que parece. Lo más interesante surge al mostrar la biografía de Cliff. Este hombre asesinó a su esposa. En la película son rumores, pero en el libro Tarantino lo dice directamente. Cliff realmente mandó al otro mundo a su esposa, y de una manera bastante brutal, usando un arpón. No quiero armar un escándalo. Me quedé aquí sentada sola durante 4 horas en este maldito bote. No es solo un doble de acción, también tiene entrenamiento militar y un pasado oscuro. Es un asesino que ha estado en la guerra. Si alguien se interpone, no dudará. La ironía es que él no es la persona sobre la que debería hacerse una película. En realidad, todos evitan acercarse a él. No me cae bien. Por su culpa, el ambiente cambia en el set. Oye, idiota, ¿qué piensas? Quítate el disfraz, recoge tus cosas y vete del set. La separación entre ilusión y realidad se vuelve clara. Al final, un hippie irrumpe en la casa de Rick. ¿Cuántos hay en la casa? Solo hay una persona dormida en la habitación. Cliff los atiende solo mientras Rick nada en la alberca con audífonos.
Y solo cuando el último de los atacantes, desorientado y enloquecido por el dolor, ya sin representar una amenaza real, cae al agua. Rick usa su lanzallamas y cierra la escena espectacularmente. Al final, Cliff se va en la ambulancia al hospital. Lo intento. Las puertas del mundo que Rick soñó se abren ante él. Como menciona el libro, esta historia pronto se vuelve leyenda en Hollywood. Todos comentan cómo Rick defendió su casa y a sí mismo con un lanzallamas. Es tan genial como en pantalla. A Hollywood le fascinan los cuentos de hadas y ahora él es parte de uno. Y a Cliff, con una lesión en la cadera que probablemente le costará su trabajo, simplemente lo olvidan. La historia de Hollywood es la misma. Tarantino muestra una de las reglas principales de la industria. La pantalla muestra solo una fachada bonita, detrás hay una historia distinta. No es casualidad que lo llamen la fábrica de los sueños. El rancho de Jorge Spen, famoso por ser locación real de películas y series de vaqueros, aparece en la película mencionada. En la película parece un lugar romántico lleno de aventuras y peligros, pero ¿qué vemos en la realidad? Una granja abandonada, paredes quemadas, suciedad, ratas, moscas y hippies deambulando por el lugar. El baño en realidad es bueno para la piel. Esta es la auténtica cocina de Hollywood. O veamos el caso de Bruce Lee, quien en la película aparece como un narcisista. En una entrevista, Tarantino sugirió que el verdadero Bruce Lee no era muy distinto al personaje de su película. Cuando le preguntaron por su retrato, siempre trataba con condescendencia a los dobles, los humillaba y a veces daba golpes reales en las peleas. Bruce no respetaba a los dobles. Los golpeaba y pateaba tanto que se negaban a trabajar con él. Los dobles hacen un trabajo increíble, pero siempre están detrás de cámaras. Si por ejemplo me lastimo la muñeca o me tuerzo el tobillo, Cliff se encarga de eso. Se rompen huesos, se lesionan e incluso mueren, y el espectador no nota que en las escenas más peligrosas no es su actor favorito, sino un doble. Puedes hacer lo que quieras. Si quieres, tíralo del techo. O si prefieres, préndelo fuego. Chócalo. Él solo te va a dar las gracias. En esa escena con Bruce Lee también sale Zoe Bell, doble de acción que ha trabajado mucho con Tarantino. ¿Qué es eso? En su momento, él quedó impresionado por su trabajo como doble de Uma Thurman en Kill Bill. ¡Acción! Y acción. Acción, estamos grabando. Desde entonces, Bell recibe seguido pequeños papeles de él. La veías en Érase una vez en Hollywood, Los 8 más odiados, A prueba de muerte y más películas. ¿Por qué te dicen Judy, 6 caballos? Soy la única Judy que puede manejar un equipo así. Otro momento revelador es la historia de la niña actriz con la que habla Rick Dalton. Prefiero que en el set me llamen por el nombre de mi personaje. Eso me ayuda a sumergirme en lo que está pasando. En la película, ella luce inteligente, talentosa y decidida. Sueña con un Oscar y admira la maestría de Dalton. El deber de una actriz es evitar todo lo que afecte su actuación y buscar siempre la máxima eficiencia. Pero si lees el libro de Tarantino, es evidente, esta historia acabó igual que la de muchos otros niños talentosos. La niña nunca ganó un Oscar y su nombre se perdió entre muchos otros.
La historia del asesinato de Sharon Tate está ligada a la ilusión y la realidad. Cuando los hippies atacan e irrumpen en la casa, Tarantino realmente nos muestra qué es Hollywood y el cine. Todo lo anterior fue solo un prólogo. La magia inicia aquí. El cigarro, presente casi toda la película, es como el arma de Chekhov. Al final se usa. Ella actúa como un marcador que separa el mundo real del cine y nos lleva a un lugar donde la ficción importa más que la realidad. Tarantino como si resumiera todo lo mostrado anteriormente. Si Hollywood es una fábrica de sueños, aquí, en el cine, yo soy el rey y Dios. Y puedo hacer con la historia real lo que se me antoje. Si creciste frente a la tele desde niño, entonces creciste viendo asesinatos, estamos en maldito Hollywood, caray. Toda una generación creció viendo cómo estas personas matan a otras personas. Estos tipos que vinieron a matar estrellas no distinguen entre realidad y ficción, ni entre la violencia real y la del cine. No están bien de la cabeza y recibirán lo que merecen. Porque este es mi mundo. Sharon Tate seguirá viva y la época del cine despreocupado continuará existiendo. En la escena final aparece un comercial de los cigarros ficticios Red Apple con Rick Dalton. Y se fuman mejor, tienen un sabor más rico y te irritan menos la garganta. Y esto es otra confirmación de la idea principal. La imagen bonita en la pantalla es solo una fachada detrás de la cual se esconde la realidad. ¡Corte! Es un asco, no un cigarro. Y además, ¿quién eligió esta foto? Aquí tengo papada doble. ¿Nadie se da cuenta o qué? Comenten si están de acuerdo con mi interpretación de la película o si tienen otra versión, compartan sus ideas. Si les gustó el análisis y quieren más videos así, apoyen con un like, suscríbanse o usen Boost y Patreon. Su apoyo permitirá más análisis interesantes en el canal. La lista de quienes ya han apoyado al canal la están viendo ahora en pantalla. Si es su primera vez aquí y les gusta Quentin Tarantino, revisen la lista de reproducción que aparecerá en pantalla. Ahí están los análisis de casi todas sus películas y si me ven desde el futuro, quizá de todas. En el canal hay análisis de series de culto como Breaking Bad, Better Call Saul, Game of Thrones, El Juego del Calamar y más.